Friedrich Nietzsche fue un filósofo, músico, poeta alemán. Es considerado uno de los pensadores más influyentes y contemporáneos del siglo XIX. Él realizó una crítica exhaustiva sobre lo que es la cultura y la religión. Eso se basaba en lo positivo y lo negativo de la vida. Nietzsche recibió un amplio reconocimiento durante el siglo XX, significativo en la filosofía moderna. Su influencia fue particularmente notoria en los filósofos. Para Nietzsche, la sociedad se encuentra sumida en un profundo nihilismo. El nihilismo en Nietzsche se refiere al proceso histórico que surge en el reconocimiento de un valor sumo y termina en la anunciación o reconocimiento de múltiples cosas valorables. El nihilismo acontece en nuestro tiempo como manifestación de la ausencia de una medida única y al mismo tiempo como la proliferación de múltiples medidas, que en cada caso pueden aparecer como válidas. Hay que recordar que en ambas manifestaciones del nihilismo se encuentran en Nietzsche como negaciones de la vida. También podemos entender que Nietzsche considera que el ser humano es un ser incompleto, pues todo animal da lugar a algo superior, es puente entre el simio y el superhombre. El hombre es por tanto algo que debe ser saltado, superado. El superhombre es aquel ser que tiene moral de nobles y es un noble y acepta la voluntad de poder. Es un hombre legislador, él crea sus propias normas morales y de todo tipo. Además, es un hombre que somete las cosas a su voluntad. Es un hombre vital, ama la vida y este mundo. Además, es un ser que acepta el eterno retorno. Pues cuando toma una decisión realmente la quiere tomar y no se arrepiente de sus actos. Sabe que la vida es parte de dolor y en parte de placer, pero no reniega de ello. Muchachos, mi nombre es Alessandra Quintana, soy del Colegio Joaquín de Caicedo de Cuero, de grado 11-2, y les voy a hablar sobre la filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea definió la moral de ambos como aquella de los hombres, con fuerza de voluntad. Criticó la idea que le identificó con la ideología británica contemporánea. La crítica se encontraba en la tipología moral, de amo y de esclavo, y en descripción de la dinámica que genera, ¿no? Esta dinámica es de la dialéctica que debe ser conocida por los espíritus libres para conducir a la humanidad de su superación. Aparte de la filosofía contemporánea, Nietzsche definió la moral de ambos como aquella de los hombres, con fuerza de voluntad. Criticó la idea que le identificó con la ideología británica contemporánea, que lo bueno es todo lo que es útil y que lo malo es lo muy doloroso. Argumentó que esta visión había olvidado los orígenes de los valores y por lo tanto lo llamaba lo bueno que lo útil es el ámbito de lo habitual, lo que ha sido identificado como bueno y por lo tanto la utilidad es bondad como un valor. También Nietzsche sostuvo que la distinción entre el bien y el mal fue originalmente descriptiva, o sea, una referencia moral. O sea, aquellos que eran privilegiados, como los amos, en contraste con los que eran inferiores, como los esclavos. El contraste era bueno y malvado. Surge cuando los esclavos se vengan los atributos de la supremacía en vicios. Si los favorecidos, o sea los buenos, eran poderosos, se decían que los sumisos heredarían la tierra. El orgullo se volvió pecado, caridad, humildad y obediencia, orgullo y autonomía. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la moral de esclavos. A diferencia de la moral de amos, que es sentimiento, la moral de esclavos es literalmente resentimiento. Es la revalorización de lo que el amo valora. Esto se aleja de la valorización de acciones basadas en sus consecuencias para regirse
a una valorización según su intención. También es debido a que la moral de esclavos es una reacción a la opresión. Esta envilece a sus opresores. Es lo inverso a la moral de amos. De por sí es caracterizada por el pesimismo y el cinismo. Bueno chicos, también al afirmar que la humildad es voluntaria, la moral de esclavos evita admitir que en un principio su humildad fue adquirida por la fuerza, por un amo. Los principios bíblicos nos muestran la otra mejilla, que tenemos que no ser rencorosos, ser más humildes, pero esto lleva a un resultado de la universalización del aprieto de los esclavos a toda la humanidad. ¿Y qué sentido? En que en el proceso esclavizaron a los amos. Chicos, vamos a hablar un poco sobre la conducta moral del superhombre. El superhombre no se puede identificar con una clase social con privilegios que le puedan venir por la tradición o que descansen en su poder social, pero lo podemos identificar por sus características más dadas, que es su conducta moral. Rechaza la moral de esclavos, crea valores, vive en la finitud, le gusta el riesgo, es contrario al igualitarismo, ama la intensidad de la vida, que es lo más característico de él. No lo deja encerrarse en una sola idea, en una sola verdad, sino que a través de eso trata de buscar su verdad y ser libre por ella. Según Nietzsche, ese superhombre es seguro, independiente e individualista, y no se deja llevar por la multitud, al contrario de las personas débiles, que solo se dejan llevar por las tradiciones y las reglas establecidas. Bueno chicos, en conclusión, el superhombre es la afirmación enérgica de la vida. Él es el creador y dueño de su vida. Es un espíritu libre. Nietzsche lo llamó el superhombre. ¿Por qué? Porque era el combate entre la religión misma y la moral que le creaba esta. Pero vemos que esa moral es interna de las personas, es creada por ellas mismas y regida por ellas, y no los deja experimentar y abrirse y ser libre en su propio pensamiento. El superhombre y Hitler. ¿Era Hitler el superhombre de Nietzsche? Han surgido discusiones acerca de la idea del superhombre y si Hitler es un ejemplo de este modelo de Nietzsche establecido. Frente a la filosofía de Nietzsche han surgido numerosos debates y el autor del texto afirma que en cierta forma lo que hizo Hitler, que por mucho que nos duela, puede quizás ajustarse a las características del superhombre que Nietzsche describe en sus obras. A nuestro parecer, Hitler sí puede corresponder a un ejemplo de superhombre, y aunque suele atribuirse cualidades negativas a su persona, en consecuencia del Holocausto, esto no quiere decir que el superhombre sea un estereotipo negativo en las sociedades del mundo. El mundo debe forjarse más superhombres para que el impacto de uno solo no sea de tanta envergadura. Pero ¿no se perdería así la idea del individualismo con que se empapa el Übermensch? Sin duda debe ser un modelo minoritario y que, dependiendo del contexto, adoptará un carácter negativo o no, como fue el caso de Hitler.